Buenas noches, chicos, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Buenas Buenas noches. noches. Ok. Muy bien, chicos. Me presento. Buen día, chicos. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Guillermo Flores. Yo voy a estar de ahora en adelante impartiéndoles la clase de historia y, si no estoy mal, también de matemáticas, de lo que sería su curso. Entonces, les voy a pedir, chicos, de que si está en su posibilidad de prender sus cámaras, por favor lo hagan. Me gustaría poder conocerlos un poquito y, si no, nada más ver de que no estoy hablándole nada más a una computadora. Y les voy a pedir también algo. Esta es clase de historia, entonces quiero que cada clase hagan en una hoja lo que se les haya pegado. No importa, es una cuartilla, es más que suficiente. Una nota, anotar fechas, anotar algún nombre, anotar cualquier cosa de que ustedes consideren importante, ¿ok? Igual vamos a tener después sus exámenes para poder ver cómo van y ver si realmente están aprendiendo. Entonces, ¿hay alguna duda de cómo se va a ir haciendo? Les voy a dejar muy poquitita tarea de esto de historia. Va a ser a lo mejor hacer un resumen o investigar algo de media cuartilla, saber el nombre de alguien, no sé, va a ser algo sencillísimo, que no les toma más de 5 minutos en internet. Entonces, ¿tienen alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Algo que decir? No. ¿No, chicos? No, No, ninguno. Ok, no, todo bueno. bien. Yo sé de que la historia es algo complicado a veces de entender, nos da mucha flojera también. Entonces, voy a intentar hacerles una historia de qué fue lo que pasó. Les voy a contar como un cuento para que se intente hacer que se interesen. Y por favor, como ya les dije, tomen nota, pongan ahí algún nombre, hagan un mapa mental, no sé, lo que a ustedes se les antoje. Casi todo lo que les voy a ir diciendo va a ser hablado. Va a haber poca información en las diapositivas. Entonces, vamos a comenzar, ¿sale? ¿Qué clase es? Perdón, acabo de entrar. Historia. No te preocupes, esto es historia. Gracias. ¿Qué tal andan en historia, chicos? ¿Sí saben, más o menos? Sí, ¿Es muy historia bien. universal o historia de México? Vamos a ver justamente las dos, y de hecho en su examen vienen las dos, viene Historia Universal y viene Historia de México. Entonces, Ok, más gracias. o menos, ¿cómo están? ¿Sí se sienten preparados o no? No Universal. soy, bueno, yo soy pésimo en la historia. Ok, es complicado esto. Muy bien. Sí, sé que es un poco complicado, yo también me costó trabajo en su momento, pero me gusta mucho saber qué es lo que pasó y siempre he creído de que uno tiene que conocer qué fue lo que pasó para no cometer los mismos errores. ¿Sale? Entonces, vamos a empezar con, primero, todas las primeras clases van a ser Historia Universal y después ya vamos a empezar con Historia de México. Vamos a ver, antes de la historia, ¿qué existía? Justamente la prehistoria. Y lo dividen en tres partes, que va a ser el paleolítico, el neolítico y finalmente el mesolítico. Perdón, no es la edad de los metales. El mesolítico está en medio. Entonces, vamos a ver, ¿cómo qué características había en cada uno? El paleolítico tiene su significado del griego y significa piedra antigua. Entonces, estamos hablando de la edad de piedra. Más o menos por ahí empieza esto alrededor de hace 3 millones de años hasta el año aproximadamente 9000 antes de Cristo. Y fue la etapa más prolongada donde se hizo la aparición del hombre. Pero justamente tiene este nombre porque, como ya sabíamos, ¿no? Las herramientas de piedra, que una lanza, no sé, así como los monitos de que agarraban una piedra para partir una nuez, ocupaban herramientas y armas que fueran hechas de piedra. Eso sí hay que tener muy en cuenta, la piedra más común que te encontraras, no eran muy selectivos, no le hacían nada, o sea, encontraban una piedra filosa, la agarraban y decían, con esta me voy a defender, aquí ya tengo mi cuchillo y me voy a ir a la guerra así. Hay otra cosa muy importante, también en esta edad lo que se tiene que tener en cuenta es de que existen
pinturas rupestres. Desde aquí ya empezamos a ver las primeras formas de escritura. Ya había una documentación de que alguien pintaba cómo cazaba el mamut, así como, no sé, como en la era de hielo, de que veían así los megamurales. En películas, por ejemplo, que hemos observado así, esa es una de las principales características. Ahora, algo que es muy importante es de que ellos vivían en cavernas y eran nómadas. ¿A qué se refiere con esto? ¿Alguien sabe a qué se refiere esa palabra? ¿Que viajaban de un lugar a otro? Que viajaban No se quedaban en un lugar. Exactamente, nunca se viajaban de quedaban. un lugar a otro. Exacto. Entonces, como se iban moviendo de un lado a otro, nunca tenían realmente un espacio en donde quedarse. Por lo tanto, agarraban lo que había en ese lugar, se lo acababan, ya no había comida, ya no había qué hacer, vámonos, nos vamos hacia otro lado. Ya no hay nada aquí que hacer. Otra cosa muy importante, ¿saben por qué se le llamaban cavernícolas? ¿Porque vivían en cavernas? Ajá, exactamente, para protegerse de los animales, del frío, del clima y todo eso, se quedaban dentro de la caverna. Entonces es algo chistoso, ¿no? El cómo se puede combinar una palabra para dar exactamente este significado. Ahora, después de todo esto, hay dentro de del paleolítico, hay 3 etapas muy importantes. Bueno, así lo separan, aunque no hay mucha diferencia. Sigue siendo todo piedras, siguen utilizando lo mismo, pero cada una tiene sus características. Por ejemplo, el primerito, el primero de la primera etapa, que es el inferior, es aproximadamente de el año 3 millones a como los 250,000 años antes de Cristo. Entonces fue el periodo realmente más grande que hay. Y como ya decíamos, vivían en cavernas, tenían, su nombre eran cavernícolas, agarraban lo que encontraban, eran nómadas y una cosa muy importante, ya habían encontrado el fuego y lo llegaban a ocupar. A continuación fue el punto medio, en donde justamente los neandertales aquí tuvieron el apogeo más grande y se caracterizaron por la inteligencia, mejores armas de caza y finalmente en la última etapa ya es donde se veían pinturas y algunas pequeñas esculturas. Ya se veía que tallaban a una piedra, un árbol o simplemente pintaban en las paredes. Aquí los dominantes eran los cromañones. Eso creo que, si no estoy mal, van a ver todas estas razas en biología. ¿Ok? Ahí termina el paleolítico. Ahora vamos al neolítico. Esta tiene otras reglas. Esta es la última etapa de piedra y se conocía como el final de la evolución cultural. Más o menos está entre los años 6000 antes de Cristo aproximadamente y el 3000 antes de Cristo. Aquí, entre estos dos, hay un periodo muy chiquitito que es el Mesolítico. Ese no lo mencionamos, ¿por qué? Porque pues, es muy pequeño y no tuvo ninguna injerencia tan grande dentro de la historia. ¿Ok? Vamos a ver. Aquí hay más información. Muy bien. Ok. Por favor, chicos, no pinten. Okay. Muy bien, vamos a continuar. Otra característica del neolítico es de que aquí también seguían utilizando las piedras, pero aquí hay algo muy importante. Utilizaban las piedras pulidas. ¿Eso qué significa? Frotaban una cierta piedra que ya la veían con un filo y le sacaban todavía más, así como el señor que va a afilar los cuchillos a su casa o que pasa ahí, que ven que ahí está con la piedra, pues hacía justamente esto para mejorar justamente las armas. Entonces, este cambio fue muy bueno ya que, bueno, mejores armas, tenían más posibilidades de caza, menos trabajo y esto también indica de que su inteligencia iba todavía cada vez más grande. Ok, esto, ¿a qué iban? Se utilizaba justamente las piedras afiladas para lanzas o para flechas. Pues para cazar, que era lo más común. En este entonces todavía no existía la agricultura, no se habían asentado, seguían siendo nómadas, iban de un lado para otro, cazaban lo que podían, se lo comían, se acababa, iban a otro lado. ¿Ok? Otra cosa de que tuvo
aquí ya un poquito de auge es de que se empezaba apenas a ver lo que es la agricultura y se empezaron justamente a domar las bestias. Sí sabían de que los perros que hoy tenemos en día, pues realmente son lobos, de que fueron domesticados uno tras otro, ¿no? O sea, estos animales vieron de que podían sacrificar lo que era su libertad por tener siempre alimento, por tener un cobijo, por tener ciertas prioridades de que podían hacer de que sobreviviera mejor su raza. ¿Cuál es la única problemática? Es de que dejaron de que el humano tuviera ya la injerencia o que él pudiera elegir su pareja y pudiera elegir también a dónde se tenían que ir. Ya no eran libres de andar vagando por la vida. Esto también fue algo muy importante. Entonces, ¿qué es lo que justamente marca el neolítico? Es de que apenas aquí poquitito se empezaba con la agricultura y se aprendió a cultivar. Por lo mismo, como ya no se movían, tuvieron que traer animales. Cuando se acabaron los de ahí, bueno, pues tuvieron que tener ahí sus animales para conservarlos, hacerlos crecer, su puerquito, para que ya estuviera bueno para las carnitas dentro de 2, 3 años. ¿Vale? Ok, vamos a ver. Este cambio justamente del neolítico no llegó al mismo tiempo en todo el mundo. Más o menos en el año 9000 apareció en el sudeste de Europa, en el 7000 en Asia y en el 6000 más o menos por el Medio Oriente, ¿ok? Entonces aquí es algo que no ocurrió de la noche a la mañana ni tampoco fue un movimiento completo en un solo jalón. Finalmente vamos a llegar a la última parte de que es la edad de los metales. Esto ya es mucho más actual. ¿Qué es lo que hay aquí? La edad de los metales, ¿por qué se llama así? Principalmente fueron 3 metales los que se ocuparon, que fue el cobre, el bronce y el hierro. Estas armas vieron que eran mucho mejores para poder trabajar la tierra y también para poder cazar a los animales. Exactamente en el orden que los dije. Primero fue el cobre, después el bronce y después el hierro. ¿Qué de diferencia entre ellos? Vamos a ver. El cobre era bastante complicado de encontrar y el bronce salió justamente de una combinación entre lo que sería el cobre y el estaño. Eso es muy importante. También el bronce es mucho más duro y resistente que el cobre. Esa combinación de bronce y estaño hace de que sea muy resistente. Y finalmente llegó el hierro. Entonces, ¿cómo llegamos a esta parte de tener metales? Se descubrió la posibilidad de fundir y dar forma a los metales. De ahí sale también la palabra metalurgia. El bronce y el hierro dan una mejora a las armas y herramientas de trabajo. Esto mismo hizo de que la minería pues explotara, ¿no? Necesito sacar estos materiales de algún lugar. Entonces empezamos a cavar, empezamos a buscar en cuevas, empezamos a ver de dónde podíamos obtener justamente estos instrumentos. Otra cosa muy importante en este punto fue la invención de la rueda. Ya se tenía una idea de sus grandes usos y cómo ocuparla en algunas máquinas muy rudimentarias, pero ya se tenía justamente esta idea. Otro punto muy importante es, se hizo la ruta de los metales, donde la obtención de estos eran en ciudades muy distantes. Entonces, no sé, por ejemplo, aquí podíamos encontrar, por decir un ejemplo nada más, aquí podíamos encontrar hierro, pero el cobre lo encontrábamos hasta Monterrey y no sé, por ejemplo, el latón hasta Venezuela y así. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Al tener tanta distancia entre la obtención de estos materiales, propulsó justamente a que hubiera un intercambio de mercancías, hacer de que la gente se tuviera que mover para obtener todos estos metales. Y por lo tanto, como muchos de estos metales se sacaban también de otros continentes, como por ejemplo de África o de Asia, se ocupaban los barcos. Entonces, esto también fue un gran impulso para lo que sería la navegación marítima. ¿Sale? Finalmente, lo que tuvimos fue la edad de hierro, que fue la última y tuvo que esperar mucho tiempo porque los hornos que se necesitan para fundir el hierro necesitan mucha más temperatura. Entonces, se tuvo que tener una mejora en los hornos para poder utilizarlo. Ahora,
¿Por qué se ocupó el hierro? Realmente el bronce es mucho mejor material, pero el hierro tenía la característica de ser más sencillo de encontrar. Entonces salía más barato poderlo conseguir, pues las armas fueron más sencillas de crear. También el hierro fue la causa de que se pudieran hacer herramientas para la ganadería, para el campo en masa, así también como para la guerra. Entonces, esto fue también un gran punto de que hay que tocar. Ahora, vamos ya a lo que sería el inicio de la historia. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre esto, la prehistoria y la historia? ¿La escritura? Exactamente. Lo que nos marca la diferencia es la escritura que hay. Perdón, aquí me faltó enseñarles. Estas son algunas de las pinturas rupestres que se encontraron, desde las manos, por ejemplo, hasta algunas formas como de las personas. Si vieron aquí, no hay realmente como una descripción, así como de la cara, no hay una forma de reconocer, sino solamente marcaban como las actividades que realizaban. No se referían a una persona o idolatraban a un alguien. Únicamente ponían, como les digo, las actividades: cazar, ir a recoger frutos, cosas por el estilo. Ahora, como ya lo habíamos visto, la historia existe desde que el hombre tiene conciencia de sí mismo, y comienza con un elemento muy importante, que es justamente la escritura. A lo largo de la historia, el hombre pasó por distintas etapas y épocas que marcaron el desarrollo de la sociedad hasta llegar a la actualidad. Algunas de estas, bueno, son en la época antigua, son algunas de estas culturas. Por aquí podemos ver a los egipcios, del otro lado están los chinos, aquí tenemos también algunos hindús, japoneses. Ok, entonces, vamos a ver. La Edad Antigua. En el curso de la Edad Antigua surgieron las ciudades y procesos de urbanización, el Estado, el derecho y la ley, así como grandes religiones como el budismo y el judeocristianismo. Aquí justamente hubo una gran guerra, ¿no? De que fueron las cruzadas, pero ahorita vamos a llegar a esto. Primero vamos a ver un poquito de la historia más atrás. Si han visto, siempre les han dicho, ¿no? De que la cultura egipcia se nota mucho por ser de las mejores, ser muy grande, tener un chorro de historia, y lo que más se le pone o lo que se le da más importancia es justamente a la escritura, que se hacía por medio de jeroglíficos. Esta fue uno de los aportes más grandes que tuvo justamente lo que sería la cultura egipcia. ¿Sale? Otro dato importante, chicos. Aproximadamente hace 31,000 a 15,000 años fue la primera vez que se encontró alguna escritura, y esto fue en Francia. Fueron unos jeroglíficos muy extraños de que pues todavía, si no estoy mal, no hay gente de que tenga el conocimiento de qué significaban, pero ya había una cierta forma de unir un jeroglífico con un significado, que es justo lo que hacemos hoy en día. Ahora, también los egipcios tenían algo muy importante, de que eran politeístas. ¿Alguien sabe a qué se refiere con esto? Creían en varios Sí, dioses. que creían en varios dioses. Varios dioses, y estos dioses no eran exactamente de lo más común. Les voy a dar algunos ejemplos que hay, por ejemplo, en los egipcios, de que es Amón, Ra, Tut, Mut, Isis, Osiris y Horus. Estos son como los más comunes, pero si realmente los vemos, cada uno tiene un punto en especial, se enfoca en hacer algo. Por ejemplo, alguno como Ra le daban el poder, o decían de que él era el dios del sol. Entonces día con día luchaba contra demonios y contra muchos enemigos para poder hacer de que cada día volviera a salir y que se viera que ganó esta guerra. ¿Profe? Dime. La historia dice que luchaba Ra contra el demonio de Apophis, que quería comerse pues el sol. Exactamente, exacto. Había justamente esta guerra y cada día se llevaba a cabo. Cada uno de estas culturas tenía su idea y tenía justamente sus leyendas.
y su forma de pensar, sus mitos. ¿Ok? Cada uno de estos, como les dije, tiene sus características, pero bueno, esto no viene tan relevante en su examen, entonces vamos a pasar ya a lo que sería una parte más, otra parte, que es aquí. La ciencia, los egipcios también tuvieron una gran injerencia en lo que sería la ciencia, en la arquitectura, las matemáticas, la medicina, la geografía y la astronomía. No sé si han visto en algún momento algún documental o han escuchado de que nadie sabe a ciencia cierta cómo se hicieron las pirámides de aquí, de que son las pirámides de Giza, la imagen que nos puede mostrar. Si ven, son extremadamente grandes, entonces los bloques pesaban toneladas. ¿Cómo fue de que una persona, bueno, muchas personas, toda la gente que ahí trabajaba o que eran esclavos, podían llegar a poner tantas rocas encima? Esto fue realmente un logro y hasta la fecha todavía no tienen una idea concreta de cómo se pudo hacer. También algo muy importante, la astronomía. Ellos veían siempre al cielo y muchas también de sus estructuras justamente tenían una cierta alineación con las estrellas. Eso igual es muy parecido a lo que tenemos aquí en México, ¿no? Han subido a la pirámide del Sol, por ejemplo. Han visto de que cuando están en la parte de arriba se ve enorme, 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 enorme eso. O igual, si se alcanzan a ver algunas estrellas, se puede ver cómo están alineados con algunas construcciones mayas, que también ellos fueron unos de los más importantes. Pero seguimos hablando justamente de historia universal. Ok, chicos, aquí vamos a dejar aquí un punto y aparte y vamos a ir ahora a lo que sería un poquito más actual. Vamos a ver. Vamos a llegar ahora a la edad oscura. Todo esto lo vamos a ver el día de mañana, ¿va? La mesopotámica, la china y la olmeca. Les voy a dar un breve resumen. Pero por ahora vamos a ver aquí la Edad Media. Aproximadamente la Edad Media fue del año 485 después de Cristo a 1492 después de Cristo. Y esto se le llama el oscurantismo, toda este tiempo. Es conocido por el estanciamiento y retroceso de los avances tecnológicos y científicos y del dominio de la Iglesia. Esto es muy importante y también algo bastante complicado, porque si alguien llegaba a decir algo que fuera muy extraño o que creían de que no tenía algo que ver con Dios, ahí le ponían el dedo encima y decían, este es una bruja, este es una persona que es un pagano, no cree en nuestra religión. Por todo esto, si han conocido también de que se quemaban personas en estos momentos, porque no seguían justamente los ideales Maestro, que tenía. Dime. era como aquellas mujeres que eran como muy inteligentes, que estudiaban y las llamaban brujas, ¿no? Y que si no aceptaban a ocultar como sus conocimientos, las quemaban o las mataban, según también en varios ríos, las abandonaban o cosas así. Exactamente, eso es exactamente lo que pasaba. Justamente le tenían miedo al conocimiento. Todo se tenía que ver con Dios, con la religión, él sabía todo, no había otra palabra que no fuera justamente el de esta persona. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Hubo muchos retrocesos en los avances científicos, todo lo que se llevaba de que había, por ejemplo, de la nueva metalurgia, de ver qué se podía hacer para hacer de que una mejor calidad de vida se detuvo. Ya no hubo más para adelante. Todo era adorar a Dios, creer en Él y se van a arreglar así los problemas. Otro muy importante es de que se seguía con un modelo social esclavista. Cuando se pasó a la Edad Media, esto se cambió por un sistema feudal. Entonces, había gente arriba y gente abajo. La gente nada más de que hacía lo que tenías que decirle sin poner ninguna objeción. Después, ya cuando entramos a la Edad Media, cambió por un sistema feudal. ¿Saben más o menos cómo es el sistema feudal? ¿O a qué se refiere? No. ¿No es a los reyes? Exacto, aquí nos lo dice. Un obrero, un señor feudal y un rey. ¿Cómo se iba más o menos esta distribución?
Los obreros era la gente que está siempre en el campo, que está con las vacas, que tiene que hacer el aseo, que está siempre al servicio de la gente, pero ya no de una forma esclavista. Hasta tal punto trabajaban para vivir, o sea, el señor feudal les proporcionaba los alimentos, les proporcionaba alguna casa, les daba pues como una También le estabilidad proporcionaba la seguridad, ¿no? ajá, como una estabilidad económica hasta tal punto. O sea, trabajaban para él y seguían siendo, se podría decir que esclavos, porque hacían lo que el señor feudal decía. Y no había que yo quiero ir a estudiar, que quiero investigar. No, tú haces lo que yo te digo y con esto yo te mantengo y estás también bajo mi protección. Estos señores feudales después le tenían que rendir cuentas al rey, que el rey en muchas de las monarquías se consideraba así como un ser divino, una persona de que era una persona Era en la que elegida por decía, Dios, yo, ¿no? exactamente así, elegida por Dios. A mí Dios me dio el poder de poderlos gobernar, de darles justamente esta, de poderlos guiar en este camino. ¿Sale? Y también está el Ahora, mito de la sangre azul, ¿no? sí, exactamente. Pero pues ya hemos comprobado, todos venimos iguales y no hay nada de especial. Ahora aquí justamente llegamos a la definición del feudalismo. Es un sistema de gobierno y de organización económica, social y política, propio de la Edad Media, basado en una serie de lazos y obligaciones que vinculan a vasallos y señores. Entonces, lo mismo que ya hemos visto al inicio. ¿Puedo cambiar o me espero tantito? Tantito. Sale, sale, sale. Copien, chicos. Listo. Ok. No, espere. Ok, me espero tantito más. ¿Qué son vasallos? Vasallos. El vasallo es la persona inferior. Se podría decir algo así como el obrero que está aquí, puesto en el lado izquierdo. Es lo mismo. Es como gente que sirve a una persona que está en un puesto más alto, se puede decir. Pero es una manera despectiva de decirlo, una manera grosera. Es como mis vasallos, la gente que me sirve. Pues sí, es de esa manera el obrero. Les decían también los siervos, ¿no? Sí, también. ¿Cómo? ¿Siervos? Era otra forma de nombrarlo y era más igual, pues sí, es que había muchas formas en las que se decían, pero esa era otra, justamente, siervos. ¿Puedo Ok. cambiar ahora sí? Sí. Sí. Sale, ok. Sí, profe, gracias. Vamos a ver. Por muchos estudiosos, la Edad Media es considerada una etapa oscura, puesto que viene de la Edad Antigua, con una explosión del arte y la cultura y la civilización, y precede la Edad Moderna, con la explosión del humanismo y del Renacimiento. Aquí hay que tener algo muy importante. Ya habíamos visto que antes, o sea, en la Edad Antigua, hubo todo este desarrollo de nuevos metales, hubo este nuevo desarrollo en la que se pudo ver el fuego, la creación de la rueda, hubo mucho avance tecnológico, aunque no se vea como la tecnología que tenemos ahora, como nuestros celulares y cosas así, sí hubo un gran avance en su tiempo. En cambio, justo en esta edad oscura se paró todo, ya no había más forma de desarrollar, no sé, medicina, forma de poder ver otro medio de transporte, se quedó exactamente igual, fue un estancamiento. Por eso es de que justamente se le llama edad oscura. En la edad moderna, que vamos a ver justo ahorita, que ya es donde viene la parte más fuerte de su examen,
sí hubo realmente esta explosión del humanismo y del renacimiento. Ahorita vamos a ver cada una de estas partes. ¿Puedo cambiar o me espero tantito? Puede cambiar. Puede cambiar. Sale. Puede Sí, cambiar. puede cambiar, Puede gracias. cambiar. Sale. Ok, ¿qué aquí nos dice? Las constantes guerras entre pueblos y la aparición de instituciones como la Inquisición hace que este periodo esté teñido de oscuridad y miseria. Justamente es lo que nos habíamos dicho, ¿no? La gente de que no seguía los ideales o que no tenía o que no creía, que decía que era ateo, que no creía en Dios, aquí era castigada de una manera muy fuerte. Si alguna vez tienen la oportunidad, bueno, cuando pase esto, no sé si ya hayan ido, está por ahí el Museo de Ripley en el centro histórico y justamente da una explicación o te muestra unas de las máquinas peores que había para hacer tortura, de que realmente para eso sí tenían mucha imaginación y quien ejecutaba justamente todas estas órdenes era la Inquisición, que bueno, era una parte de la iglesia. Hubo muchísimos muertos en este tiempo y también todas las voces que tenían una idea diferente acerca de cómo era el universo, de cómo curar gente, de cualquier avance tecnológico, era callada. Bueno, era dependiendo qué tan importante fueras, podía ser de que desde el inicio tuvieras una ejecución o te consideraran un brujo, un pagano, una persona de lo peor, o te podían dar una advertencia. Era algo para decir, que se mantuvieran contenidos y no se revelaran, ¿no? La ignorancia. exactamente, exacto. Y si vemos esto continúa en el día a día, es mucho más fácil tener a gente que cree en ti y no presenta realmente un peligro para tus ideales. Y es así como pasó. Vamos a continuar. Ok, la Edad Media. Aquí ya vienen lo que ¿Ahí puede sería... regresarle tantito a la hoja anterior? Ah, sí, perdón. Puede continuar. Ok. Te voy a pasar. Sale. Vamos a ver. Ahora aquí ya llegamos a la Edad Media, que es la burguesía. Aquí hay algo que pasa justamente bueno, aquí un poquito más adelante de la Edad Media. Vamos a ver qué es lo que nos dice. En este momento de la historia universal, perdón, es que no veo bien, es cuando florece la vida urbana y por lo tanto aparece la burguesía, precursora del sistema capitalista. Por ello, el sistema político y social comienza a sentar las bases de lo que ahora tenemos en nuestra realidad. ¿A qué se refiere con la burguesía? De esta forma, ya no era una persona que era elegida tal cual por Dios, sino Sino que era alguien que era con bastante riqueza, pero pues no era de un rey. exactamente, ya había una forma de separar a la población de tal forma de que yo tengo poder, yo tengo terrenos y bueno, ya no te obligo a hacer todo lo que yo quiero, pero vas a trabajar para mí. Entonces, se desarrolló algo así como un poquito más de libertad, pero al mismo tiempo pues seguía siendo un sistema de que había gente, bueno, como todo y como sigue siendo, había gente arriba que tenía como exactamente riquezas, poder y bueno, también poder político en algunos casos. A esto justamente es a lo que se le llama pues la burguesía. Y pues este término hasta el día de hoy, ¿no? Seguro lo han escuchado en algún noticiero o en algún programa de televisión. Entonces, me dicen cuando pueda cambiar, chicos. Ya. Ya. Un poquito más. Ya puede cambiar. Sale, vamos. Ok, con todo esto llegamos al Renacimiento, que era justamente lo que nos decía, ¿no? En la anterioridad. Ahora, ¿saben por qué se hizo el Renacimiento? ¿Tienen alguna idea? ¿Y saben por qué es de que les muestro este mapa? ¿No? ¿No se les ocurre nada? Algo muy parecido a lo que estamos viviendo hoy en día. El mapa, pues. La peste negra. fue ¿Arte? ahí. La peste negra, una gran infección, una pandemia que terminó
entre un 30 y un 60% de toda la gente de Europa. Fue una masacre terrible la que hubo en este tiempo. Fue una pandemia horrible que en serio mató a muchísima gente, pero tuvo este gran cambio de pensar o de que tanta gente muriera hizo que justamente cambiara la forma de pensar de toda esta gente que sobrevivió, dando paso justamente al Renacimiento. Entonces, la peste negra afectó a Euroasia en el siglo XVI, alcanzó un punto máximo entre el año 1347 y 1356. Realmente, pues no se sabe a ciencia cierta cuánta gente murió, pero se Disculpe. tiene Dime. Está entre el 30% y 50% de la población. Sí, exactamente. Entre un 30 y un 60% de la población europea, de que fue, bueno, donde hubo la mayor parte. Pero también esto tuvo algo muy importante. No en todos los lugares fue igual. En algunas partes de Alemania, por ejemplo, murieron 1 de cada 10 personas, mientras que en algunas partes de Italia murieron 1 de cada 5. Entonces, dependía mucho de la zona y qué tan fuerte era justamente esta enfermedad. El nombre de la peste negra se le daba porque salían erupciones en el cuerpo que se hacían algo así como moretones, o sea, se veían manchas negras en todo el cuerpo, por eso es de que se le decía así. Era sumamente contagiosa y pues tuvo también muchos problemas ya que ya existía como hoy en día, claro, a otro nivel, todo esta forma de compartir mercancías, ir moviéndose de un lado para otro y poder compartir todo esto, bueno, como una explotación demográfica muy fuerte. Entonces, yo podía ir a visitar a mi primo que vive en otra ciudad y pues ya yo me llevaba la enfermedad y ahí se infectaba el otro, que el primo, que el tío, que el amigo y bueno, algo muy parecido a lo que está pasando justamente en estos días. Vamos a continuar. Ahora, el Renacimiento es justamente el nombre que se le dio en el siglo XIX a un amplio movimiento cultural que se produjo en Europa Occidental durante los siglos XV a XVI y fue un periodo de transición entre la Edad Media y los inicios de la Edad Moderna. Justamente se le llama Renacimiento porque regresaron todas estas ideas de intentar descubrir cómo funcionan las cosas, intentar saber qué se tiene que hacer en el mundo, cómo hacerlo, por qué pasan, cómo puedo hacer de que esto sea más fácil de hacer, generar comodidades. Se empezó de nuevo a tener un avance tecnológico. Entonces, por eso se le llama el Renacimiento. Bueno, y aquí nos lo explica. Sus principales exponentes sean en el campo de las artes, aunque también se produjo renovación en las ciencias, tanto naturales como humanas. En la ciudad de Florencia, en Italia, fue un lugar de nacimiento y desarrollo de este movimiento, que se extendió después por toda Europa. Muy importante también. Entonces, ¿qué fue la principal explotación de artes y ciencia? ¿Dónde fue? En Italia. ¿Sale? Estos son datos muy importantes a recordar. Me dicen cuando pueda cambiarle, chicos. Ya le voy a cambiar. Sale. Ya, gracias. Ok, aquí tenemos una forma muy sencilla de que se aprendan cuáles fueron las grandes figuras del Renacimiento. Tenemos a las tortugas ninja, a Leonardo, a Rafael, Miguel Ángel y Donatello. Y aunque no lo crean, sus nombres sí son los que están aquí. Leonardo da Vinci, Rafael Sanciso, Miguel Ángel Buonarroti y Donatello Dicono Tibeto Bart. ¿Ok? Cada uno de estos tuvo su gran apogeo, tuvo su forma de dar conocimiento o arte hacia la humanidad. Principalmente, bueno, Leonardo da Vinci siempre le atribuye, ¿no? La Mona Lisa, que lo consideran como de los cuadros más importantes que existen pues en todo el mundo, ¿no? Valorado en muchísimo dinero, está exhibido en Francia ahorita, en el Museo del Louvre, y bueno, pues
fue uno de sus más importantes obras, la Mona Lisa o bien la Gioconda. Otra forma de llamar justamente a esta persona. Ok. Ahora, antes de pasar hacia, bueno, sí, vamos a ver. Esto también desató justamente este movimiento que se llama el humanismo. Este humanismo pues tiene muchas características. Vamos a ver un poquito de lo que hablaba. Dame un momento, por favor. Ok, aquí está. Bueno, la renovación cultural y la resistencia europea del humanismo y sus exposiciones filosóficas, literarias y políticas. Esto justamente así viene este tema dentro de su guía. Bueno, ¿a qué se refiere con esto? Este es un desarrollo de forma paralela al Renacimiento y fue una respuesta a la educación universitaria escolástica. ¿Saben a qué se refiere esto, la escolástica? No. ¿No? No. Ok, se los explico. Antes se daba justamente un tipo de educación escolástica. Esto se refería a que todas las respuestas del universo y toda la forma, todo el porqué de las cosas se iban hacia la fe. Entonces, Dios tenía toda la razón, Dios decía el porqué o tenía la razón y Él sabe por qué hace las cosas y esa es la explicación, ya no hay más. Entonces, para buscarle otro sentido a la vida y tal cual, así como lo dice el Renacimiento, dar un avance tecnológico, fue el buscar el porqué de las cosas. Entonces, así nació justamente el humanismo. Algo de lo que tenemos que tener muy en cuenta es de que el humanismo se refuerza del estudio de las letras humanas. ¿A qué se refiere todo eso? Es un sistema centrado en creencias, en el principio de las necesidades, de la sensibilidad y de la inteligencia humana, que pueden satisfacer sin tener que aceptar la existencia de Dios y la predicación de las religiones. Desde aquí se puede hablar un poquito de lo que sería un ateísmo. Ya podemos separar el porqué de las cosas y de un lado la religión y de otro lado por qué es de que sucede justamente lo que sucede en el mundo. ¿Por qué es de que pasa esto? ¿Ok? Esta es una de las principales características. El origen, pues, justamente de esto, no fue un sistema filosófico al inicio, sino que era un programa educativo y literario. Entonces, era como otro tipo de escuela que existía en ese momento. Otra cosa importante es que el humanismo trata de exponer y difundir con mayor claridad el patrimonio cultural. Entonces, yo intento dar el punto de vista, me intento expresar sin tener que recurrir justamente a un Dios. El individuo correctamente instruido permanece libre y plenamente responsable de sus actos, de la creencia, de su capacidad de elección. Ya no tengo que darle todas las explicaciones al Señor de arriba. Ya puedo ver por mí mismo. Esto es justamente este gran cambio que hubo. Las nociones de libertad o de libre albedrío también fue otra de las grandes características. Yo ya puedo hacer lo que yo quiera y yo reconozco por mí mismo si es o no correcto las acciones que estoy tomando. ¿Sale? Bueno, y finalmente, por extensión se llama humanista todo el pensamiento que se pone en primer plano de las preocupaciones, el desarrollo de las cualidades esenciales del ser humano. Entonces, ya todas estas escrituras, toda esta forma de pensar ya habla de nosotros, del cómo hacer un desarrollo nuestro, cómo ver por nosotros mismos. ¿Queda entendido esto? Sé que está medio enredado el humanismo, pero les puedo O asegurar. sea que al principio Maestro. Dime. se basaba en la fe y ya después ya no. Ajá, exacto, pues es como el resumen más grande. Ajá, hubo mucha fe al principio, Y al en la final ya Edad no. Oscura, llegó el renacentismo, el humanismo, y ya podemos separar la fe de lo que pasa en el mundo, y voy a empezar a investigar cómo es de que funciona todo. ¿Ok? Más o menos ese Ok. sería como el resumen más grande. El Maestro, resumen Dime. de todo, ¿no? Gracias. Sí, dime. Ahí escuché ¿me una duda. podría decir, sí soy yo, me podría decir que, bueno, me podría repetir lo de humanista, por favor? Lo último que acabo de mencionar, a todo pensamiento que pone en primer plano las preocupaciones del desarrollo, todo eso, ¿sí?
Así. Ah, bueno, a ver, se los dicto. Por extensión se llama humanista a todo pensamiento que pone en primer plano de sus preocupaciones el desarrollo de las cualidades esenciales del ser humano. ¿Sale? Vamos a continuar. Ok, vamos a pasar ahora sí a la edad moderna. ¿A qué se debe esta edad moderna? Va desde el descubrimiento de América en 1492 hasta el inicio de la Revolución Francesa en 1789. Este es un periodo que comienza a presenciar una fuerte evolución y aparecen inventos como la imprenta. Esto es muy importante. Pero también a nivel político-social, el descubrimiento de América conlleva una nueva forma de ver y entender el mundo. Vamos a ver todo esto. Ok, antes de pasar a esto, vamos a pensar qué era lo que estaba pasando ya en este momento en la Europa de los años, bueno, del siglo XVI al XVIII aproximadamente. Saben de que los siglos se cuentan diferente, ¿no? O sea, ahorita estamos en el siglo XXI. El siglo XXI es desde que empezó el 2000 hasta el 2099. Entonces, si hablamos del siglo XVI, estamos hablando de que es desde el año 1500 hasta el 1599. Eso es muy importante que recuerden, ¿sale? Vamos a ver un poquito. En Europa, en ese momento, tenían un conocimiento geográfico que no tenían una idea exacta de cómo era el planeta. Hasta este momento todavía se tenía la creencia que la Tierra era completamente plana, que no había realmente una forma de darle la vuelta. Pero lo que sí había era una gran cantidad de flujo de comercio. ¿A qué me refiero con esto? Lo que tenían los hindús o la parte de Oriente se quería justamente en Europa. ¿Esto qué fue lo que hizo? De que hubiera mucha comunicación y muchas formas de, bueno, el intento de poder jalar toda esta mercancía. Por ejemplo, se va desde el ámbar, el aceite de rosas, almizque. Este sirve principalmente para hacer cosméticos y perfumes, sedas, perlas, porcelanas, tapices, perfumes, el marfil, especias. Las especias eran muy queridas. En algún momento, este es un dato que les voy a decir, fue muy complicado conseguirlas, tanto que la pimienta, las bolitas de pimienta, más o menos valían lo mismo que la plata. Entonces, cambiabas una bolita de pimienta por una bolita de plata. Así de costoso llegó a ser. Esto pasó igual con la sal y con los, bueno, con otros utensilios. De hecho, este es un dato muy curioso, chicos. Muchos de todos estos conocimientos que tenemos o de los dichos que les decía en su abuelita, de no rompas un espejo porque son 6 años de mala suerte, o no pases debajo de una escalera, que bla, 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 ¿no? Todo esto. Son realmente, unas sí son por simplemente supervivencia, o sea, sentido común para que no te vayas a matar, para que no haya ningún problema en tu vida, y otras sí eran por lo caro de que era justamente todo esto, lo caro que eran estos recursos. Por ejemplo, no sé si han escuchado de que las abuelitas a veces te decían que cuando pases un salero no se lo des a la persona en la mano, sino que lo agarres y lo acerques, pero lo dejes en la mesa, porque derramar sal antes era carísimo. La sal era sumamente cara por todo el proceso tan complicado que se tenía que hacer para poder obtenerla. Por ejemplo, los espejos también que te dicen 6 años de mala suerte. ¿Por qué era esto? Los 6 años de mala suerte era porque eran hechos con plata. Entonces, eran muy caros los espejos y tardaba 6 años en poder volver a comprar otro espejo. Esa era más o menos la aproximación. Entonces, todos los dichos vienen de algún lugar. No crean de que se los inventaron sus abuelitas así porque quisieron. Pero bueno, ya conociendo esto, regresamos al tema.
como ya se sabía, se quería obtener mercancías, principalmente del Mediterráneo oriental, de India, de las islas Sinapao, que eso es más o menos Japón, lo que es hoy en día, de Catay, eso está en China, Molucas, eso era una ciudad muy grande en Indonesia, y pues muchas más. Ahora, ¿cuál era el problema principalmente? Al jalar todas estas mercancías era un camino muy grande que se tenía que hacer. Entonces cada vez se intentaba hacerlo más sencillo. O sea, ver la forma de que fuera más barato poder traer todo lo que yo necesitaba. Esto justamente en qué desencadenó en el intento o en crear nuevas rutas. Exactamente por esto fue de que Cristóbal Colón llegó hacia este lado. Ahorita les voy a poner un video chiquitito para que podamos ver a qué se refiere. Entonces, bueno, en consecuencia de la demanda que se tenía, también se incrementaba su valor. Por lo tanto, lo que se quería era generar nuevas rutas de navegación. Otra cosa muy importante que se tiene que saber era de que la ruta directa que había para poder traer las cosas desde India y desde esa parte del mundo como Oriente Medio, era que el Imperio Turco Otomano había conquistado Constantinopla en 1453 y no permitía de que se pudieran pasar ahí mercancías. Eso era como un tapón, o sea, el lugar más directo para llegar está bloqueado. Entonces tenían que dar una gran vuelta y eso hacía de que fuera justamente más caro el poder pasar por tierra. Por ello es de que se llevó justamente hacia los barcos. Entonces, bueno, todas estas problemas que hubo justamente desencadenaron en que se hicieran las nuevas rutas de navegación. Vamos a ver ahorita el videito que aquí está. Es del descubrimiento de América, ¿sale? Hola amigos, bienvenidos. Perdón. Hoy vamos a conocer cómo se llevó a cabo el descubrimiento de América. En el siglo XV, época en la que reinaban en España los reyes católicos Isabel y Fernando, Cristóbal Colón, un valiente aventurero marino, cuya raíz Hoy no se escucha. Ok, perdón. Déjenme. Les vuelvo a compartir con audio. Creo que se puede compartir con audio. Se escucha, pero muy, muy bajito. Ok, sí. Perdón, ahorita se los vuelvo a compartir. Denme un segundito nada más. Cuando así pasen cosas de ese tipo, díganme desde el inicio, porfa, chicos. Ok. ¿Les escucha ahora sí? Sí. Sí, se Vale. escucha mucho mejor. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Hoy vamos a conocer cómo se llevó a cabo el descubrimiento de América. En el siglo XV, época en la que reinaban en España los reyes católicos Isabel y Fernando, Cristóbal Colón, un valiente aventurero marino, cuyas raíces se cree que eran italianas, consiguió la ayuda económica de la reina Isabel para emprender un viaje por mar alrededor de la Tierra. En esa época, todo el mundo creía que la Tierra era cuadrada y plana, menos Colón, que defendía que era redonda, y con este viaje pretendía demostrarlo. Para ello, quería atravesar el Océano Atlántico y llegar a las Indias, dando una vuelta casi completa al globo terráqueo. Ahí, pequeño comentario, chicos. Si ven, si nada más toman justamente el continente de euroasiático, africano, bueno, toda esa parte, él realmente ¿Es puro, Dime. ¿Es puro audio el que sale? Creo que no. Es que solo se escucha el audio.
Entonces, ¿qué hice mal ahora? O no sé si sea a mí que solamente me sale el audio. No. No, solo No, sí, a compartió mí el también me sale audio. el audio. Claudia. Al rato. Mm. Perdón, chicos. Denme un momento. Sí. Esto es lo último y ya con esto nos vamos. Ok. Creo que ahora sí ya se ve y se escucha. ¿Sí o no? Sí. Chicos, bienvenidos Sí, perdón. a un nuevo vídeo Se van a de tener que volver a Happy chutar al Learning. inicio. Perdón. Hoy vamos a conocer cómo se llevó a cabo el descubrimiento de América. En el siglo XV, época en la que reinaban en España los reyes católicos Isabel y Fernando, Cristóbal Colón, un valiente aventurero marino, cuyas raíces se cree que eran italianas, consiguió la ayuda económica de la reina Isabel para emprender un viaje por mar alrededor de la Tierra. En esa época, todo el mundo creía que la Tierra era cuadrada y plana, menos Colón, que defendía que era redonda, y con este viaje pretendía demostrarlo. Para ello, quería atravesar el Océano Atlántico y llegar a las Indias, dando una vuelta casi completa al globo terráqueo. El 3 de agosto de 1492 partió con 3 barcos y 90 hombres rumbo a lo desconocido, desde Palos, un pequeño puerto de España. Por cierto, los 3 barcos se llamaban La Niña, La Pinta y la Santa María. Primero fueron a las Islas Canarias, donde arreglaron y llenaron los barcos de víveres, es decir, alimentos y agua. Y de ahí continuaron su aventura. Pasaron días y días, semanas y semanas, navegando sin ver tierra. Y después de casi un mes de travesía, con una tripulación desesperada y cansada que ya había intentado amotinarse en más de una ocasión, un marinero llamado Rodrigo de Triana gritó: ¡Tierra a la vista! A partir de ese momento, el mundo cambió. Habían llegado a la isla Guananí, que estaba habitada por pacíficos indígenas y a la que tiempo después bautizaron como San Salvador. Tras su regreso a España, Cristóbal Colón organizó 3 viajes más a América, donde descubrió otras tierras desconocidas, como Puerto Rico, Venezuela, Honduras, Panamá, y donde propició un intercambio de productos y animales. De América llevó a Europa alimentos desconocidos, como la patata, el tomate o el chocolate. Y de Europa llevó a América animales que no existían allí, como las gallinas o los caballos. En 1506, el almirante Cristóbal Colón murió convencido de que había encontrado una nueva ruta para llegar a Asia y que había demostrado que la Tierra era redonda, pero nunca supo ni imaginó que había descubierto un nuevo continente. En homenaje a la gran hazaña de Cristóbal Colón, un país de Sudamérica fue bautizado con su nombre. ¿Sabéis cuál es? Pues claro, Colombia. Pero seguro que os estáis preguntando por qué se llamó América a este nuevo continente. Pues fue en honor a Americo Vespuccio, un navegante italiano que fue el primero en darse cuenta de que las tierras descubiertas por Colón pertenecían a un nuevo continente. La verdad es que es súper entretenido conocer historias del pasado, ¿no os parece? Adiós, amigos. Sale pues, chicos. Bueno, pues ya casi es la hora. Bueno, perdón, ya me pasé un poquitito. Solamente como comentarios. No nada más llevó nuevos animales, Cristóbal Colón, también trajo enfermedades y ratas. Como los piojos, ¿no? También. Entonces, pues esto fue una de las principales causas de la conquista. Vamos a ver después justamente en Historia de México eso, pero no todo es color de rosas. Otra cosa también muy importante es Cristóbal Colón
quería él forzosamente navegar, o sea, era su sueño navegar, y la principal causa de que sí hubiera la posibilidad de que le dieran justamente los barcos y los recursos económicos fue porque él estaba seguro de que iba a llegar a la India. No era tanto porque él se creyera una persona que sí creía en la tierra plana, todo eso. Sí era un creyente, obviamente, de que la tierra era redonda y si le daba la vuelta iba a llegar a la India. Pero no era como una de los principales casos o el porqué es de que hizo toda esta expedición, sino fue para ayudar a la reina, a los reyes, a tener una nueva ruta de comercio. Para poder llegar con más facilidad y tener menos gasto en las mercancías. ¿Sale, chicos? Bueno, pues... Cristóbal Colón quería llegar a la India, necesitaba polvo de hadas. Sí, va a ser algo complicado poder pasar por ahí. Muy complicado. Entonces, los veo mañana, ¿va? Mañana vamos a ver algo de matemáticas y el jueves seguimos con esta clase de historia. ¿Sale pues? Entonces, que tengan una buena noche. Si hay dudas, comentarios, preguntas, es el momento. No, No. ninguna pregunta. No, ninguna, No. profe. Hasta luego. No, Sale. ninguna pregunta. Entonces, nos vemos el día de mañana. ¿Va, chicos? Que estén muy bien, que tengan una Hasta bonita luego. noche. Ya acabó Hasta tu luego, tarea. maestro. luego. Lindo día. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Ah, perdón. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Disculpe, profesor. Tengo una duda. Sí, dime. ¿La clase de las 11 van a pasar el link por el grupo o lo van a poner en Classroom? ¿La clase de qué hora, perdón? Las 11. De 8 a 11. Para el fin de semana, me estás diciendo, ¿no? Perdón. O sea, ¿esta es la última clase de hoy? Ajá, o sea, siempre van a ser los mismos links. De su clase de 6 a 7 va a ser el mismo, de su clase de 7 a 8 siempre va a ser el mismo. Ustedes van a entrar y yo ya los voy a estar aquí esperando. Esos no van a cambiar nada. Los exámenes, simulacro y lo que les pidan, las otros se los van a ir llegar por el WhatsApp, si no estoy mal. Entonces, simulacro. y nada más al día, solamente vamos a tener estas dos clases, de 6 a 7 y de 7 a 8, ¿ok? De lunes a viernes. El examen simulacro que mandaron no me deja abrirlo a mí. ¿Cómo, perdón, me puedes repetir? No te escuché bien. No me deja abrir el examen simulacro que acaban de mandar. Ah, ok. Ok, si no estoy mal, el examen simulacro estaba pensado para este sábado. Entonces, yo pienso que lo van a habilitar nada más en el horario que les digan. La verdad, no sé bien cómo sea eso, porque yo no lo hice. Entonces, voy a platicar con la gente que está encargada de eso y mañana les digo, ¿va? Bien cómo está eso, del examen simulacro Sí. y todo. Disculpe, Sale. profesor. ¿Alguna otra duda? No, ninguna. Gracias. Sale. Bonita noche, chicos. Gracias igualmente. Es que a mí me habían dicho que había otra clase de 8 a 11. De 8 a 11 ahorita, de 8 de la noche a 11 de la noche. Sí. Ah, no. Hasta donde yo tengo entendido, solo van a ser 2 horas diarias. No va a haber más. Ah, ok. Muchas gracias, profesor. Sí, no te preocupes. Hasta luego.